La pólvora en línea. 7:47 a.m. Buenos días, amigo Miguel Zacarías. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está Rita Zamora? Buenos días, Fernando. Buenos días al auditorio. Y bueno, fue un gran saludo, un abrazo a mi querido amigo Toño Rocha. Toño, pues, recupérate pronto y ya estamos, yo en lo particular esperando aquí para hablar de política, de fútbol. Hay muchos, Hacerlo Pero enojar, todos Miguel. los rounds que los esperan. exactamente, hay muchos temas. Para hacerlo enojar, y básicamente, no es tu soy hobby, yo, ¿sabes? no, por cierto, no soy yo, por supuesto, estoy lejos de ser la causa de los ¿Eso malestares de dices Toño. tú? No, Pero claro que no. debería Claro haber que un no. peritaje. No, un gran abrazo para mi amigo Toño Rocha. En verdad, recupérate pronto y bueno, toda la Te buena, extrañamos aquí, Toño. toda la buena vibra, aunque luego no creas tener la buena vibra, pero te mandamos nuestros mejores deseos de que estés aquí pronto con nosotros. Em, y bueno, varios temas. Sí ha sido un periodo complicado en temas de inseguridad en el estado. El fin de semana decíamos que fue violento, Lo que pasa es comenzando que, desde lo que pasa es que puedes conjuntar varias cosas. Este fin de semana en León, de Cortázar. en el estado es la segunda masacre. Hubo en el 13 de marzo pasado en la Paseo el Grande. eh, y esta ahora en Cortázar. eh, yo sigo como es estupefacto, o sea, pues, ver un niño, Ujú. o sea, Entre las entre víctimas. las víctimas, no acabo de entender cuál es la razón por la que, o sea, quienes están en este ajuste de cuentas, porque es una versión, una hipótesis que manejó el propio gobernador en la entrevista ayer. O sea, por qué un niño? O sea, no entiendo, ¿Por qué llevarse entre todo no esto a termino un de niño? entender Sí. esa parte. Y bueno, en general, pero ha sido un inicio de año muy complicado. Estaba viendo que en León, es decir, estamos a mitad de mes. Bueno, ayer es un mes de 30 días, pero ya veía que en algunos conteos llegamos a casi 50 homicidios dolosos en lo que va De abril. de abril. Y son momentos difíciles, complicados. Estamos hablando de esta violencia eh, en el crimen organizado. Pero bueno, pues sí queda ahí la interrogación y sobre todo, bueno, pues la demanda para las autoridades y sobre todo porque pues lo que han presumido las autoridades a nivel estatal en conjunto con las federales y las municipales es que pues hay una coordinación, hay una sintonía. Y bueno, con todo y esa sintonía, bueno, pues están dando estas respuestas. Y también el hecho, hablamos de lo que ocurrió ahora en Cortázar, hace un mes en Paseo el Grande, el tema del policía En Celaya. en Celaya. Esa zona, la zona famosa, zona Laja Bajío, pues vuelve a ser, o sea, es decir, pareciera que este, la detención del líder de uno de los grupos eh, criminales, de los cárteles, pues no menguó, no de manera importante, pues la capacidad que puede tener este grupo y que sigue haciendo daño y que sigue siendo un gran desafío para la seguridad en esa zona del estado. Habrá que, habrá que ver qué pasa con las respuestas de la autoridad. Y el gobernador reitera el tema de Álvaro Cabeza de Vaca, incluso ahora con una frase que pocas veces el gobernador ya habla de temas tan puntuales y hace señalamientos tan puntuales, que este grupo de abogados que solicita la destitución de Álvaro Cabeza de Vaca está ligado a Morena. En fin, es un tema ya que tiene que ver con los partidismos eh, y con temas de grupos políticos que lamentablemente pues va a ser parte en el siguiente año,
estamos en el 2023 y nos aproximamos ya a las épocas de definiciones en los partidos políticos, y cada vez vamos a estar viendo, pues lamentablemente ya está el mezclar mucho este tipo de circunstancias, la política y los partidos en la interpretación de muchas cosas, de temas de seguridad, de temas de desarrollo social, y todo se va a ver con ese tinte. Y bueno, pues habrá que, tendremos desde acá, desde los medios de comunicación, pues, que hacer una disección de qué es lo que llega, lo que tiene que ver con los partidismos, y lo que pues, tiene que ver con una exigencia real y actuante y constante hacia las autoridades de todos los niveles, porque es evidente que pues, el tema de la inseguridad sigue siendo la gran asignatura. Hablamos de temas no solamente de homicidios dolosos o muchos este tipo de delitos que no están, o que se supondría que no están, o no tienen como víctimas a inocentes o a quienes están fuera de este negocio. Ya vemos que sí, que hay víctimas a quienes no les gusta, colaterales, pero está la delincuencia común, que también pues Los sigue, delitos patrimoniales que día con día se que día con día cometen se cometen en la todos- ciudad, todo el estado, ¿no? y bueno, el tema de los derechos humanos, que también tiene es otro punto. Pero en la percepción creo que cuando hay sucesos como el ocurrido el sábado en Cortázar, más allá de lo que digan las cifras, es una señal palpable justo Sí. de lo cruento y la intensidad de la violencia en Sí. Guanajuato, que encuentra sus expresiones de esta manera tan atroz que, como bien lo mencionabas, ver la foto del niño y digo, puede parecer secundario, pero también, ¿por qué circula una foto? O sea, ¿quién tomó esta foto? O sea, No, ¿habrá bueno, sido de una corporación? ¿Habrá sido un no, ciudadano? yo creo que, bueno, los primeros videos entiendo que tienen que ver con ciudadanos, ¿no? Los videos sí, pero la foto del cadáver del niño, Sí, sí, son cosas no, que dices, no, yo no la vi, yo simplemente vi lo de que había sido una víctima, pero sí, bueno, es parte de, no sé cómo llamarle, hoy dicen que la revictimización sí. o sea, no es, lo que ocurre como tal, el hecho en sí, o sea, fuera de la foto, pues es atroz, nos deja con estupefacción. Sábado, 4:30 de la tarde, en Exacto. un balneario. La otra es esa, los balnearios ahora no es la primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza en un balneario. Sí es un tema preocupante, complejo y sobre todo porque ocurrió, entiendo, la vez en otros balnearios, en esa zona Laja Bajío. de la Laja Bajío, en donde también se ubican, pues, digo, muchos centros de esparcimiento de esta naturaleza. Pero bueno, finalmente la autoridad tendrá que, más allá de ratificaciones y todo, pues tendrá que responder. El gobernador, bueno, pues ahora ya no habla del tema, la autoridad en general no habla de la reducción que durante al fin de año pasado, los primeros 2 meses de este año se habló de que la reducción constante que se había tenido de este tipo de delitos. Ya no se habla de este asunto, pues, porque no hay tal, ni siquiera ahora se puede decir eso. Por ahí Álvaro llegó en la glosa y me parece, veremos muy pronto en esta semana, creo que va a ser la famosa rueda de prensa mensual de las autoridades federales, en donde veremos esta evolución de las cifras. Pero más allá de las cifras, como tú dices, más allá de lo que significan los números, pues este tipo de hechos pues siguen preocupando y siguen siendo nota, no solamente en Guanajuato, sino en otras partes del país, pero en Guanajuato pues es nuestro entorno más inmediato. Y bueno, Y pues ahí. sabe, bueno, desde mi punto de vista también algo triste y preocupante es que lees en redes sociales, digo, yo sé que las redes sociales son una expresión mínima que no Sí. representa a toda la sociedad, pero muchas personas caen en este juego de que si son panistas No, o bueno. pro Guanajuato, dicen, ahí está los resultados de Abrazos No Balazos, la federación, y los que apoyan al gobierno federal dicen el gobierno del PRIAN, o sea, caemos en este asunto Bueno, de partidistas sin mirar justamente hacer una autocrítica en nuestra familia, en nuestro entorno. ¿Cómo estamos propiciando que se genere este tipo de situaciones? Y no digo que sea nuestra responsabilidad,
Pero creo que a lo que hemos llegado hoy es responsabilidad de todos, no solamente del gobierno. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, el tema es, por eso decía yo, es fácil, luego, perdón, no es fácil y tendría que serlo, salirnos de ese análisis eh, absurdo Sí. de los que hacen los partidos políticos sobre este tema. Hoy habrá una rueda de prensa de la Comité Estatal del PAN. Donde López Mares seguramente va a Y decir que el sí, gobierno federal... también vienen los diputados, algunos diputados o diputadas de Morena, no sé de qué bando de Morena, porque luego invitan un grupo y no invitan al otro, bueno, pero Morena va a hablar y tendrá su propia hipótesis. Pero bueno, el tema es salirnos de ese, porque hasta ahorita lo evidente, lo claro es que todos han fallado, los Todos. azules, los tricolores, los Guindas. morenas, los guindas, todos han fallado y bueno, pues ahí está el tema que habrá que, seguir la pista y salir de este tipo de microcosmos y microanálisis que nada abonan a el asunto. Bueno, y eso por un lado. Para el siguiente bloque, bueno, hay otros temas que habrá que platicar. La semana pasada se concretó ya, como hemos comentado mucho, el cambio en el gabinete, que estaba muy cantado, y también el tema de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, que sigue con esta, ¿cómo podríamos decir? Con este activismo fuera de León, sigue con estas actividades. Esta gira, ¿no? Ojo, ya ahora creo que esto que hace Alejandra Gutiérrez va a hacer aflorar algunos disidentes o damnificados de lo que son el oficialismo. Veía una foto el fin de semana de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez con Daniel Campos y apareció ahí el diputado local Rolando Alcántar, y eso va a ser interesante también, cuántos panistas y quiénes en el estado a lo largo y ancho se atreven. Y hablo de atreven porque pues hoy en el PAN aparece la cargada, y hoy la cargada pues es sumarse a Livia Denis, que eso confirma que es la precandidata del oficialismo, del grupo cercano a Diego Sinue, y vamos a ver quiénes pueden o se quieren tomar la foto con Alejandra Gutiérrez, porque eso hoy en el PAN representará no solamente que tienes simpatía por Alejandra Gutiérrez, sino que no la tienes con Livia Denis, y eso, por supuesto, tendrá también sus propias lecturas. Rolando Alcántar es uno de los diputados locales que han sido relegados en esta legislatura, no preside ninguna comisión, no ha sido presidente de mesa directiva, no tiene tareas importantes, es uno más, y esto porque hace 6 años pues, era uno de los artífices de lo que era en su momento el grupo o el proyecto de Diego Sinue, y bueno, después vino a menos, fue expulsado ahí del paraíso y ahora aparece con Alejandra Gutiérrez. Y mi pregunta es, ¿cuántos en el PAN se van a tomar la foto con Alejandra Gutiérrez? Más allá de las giras que haga, eso también va a ser un tema, puede ser para el morbo, para lo que sea, pero sí decir quiénes son los que están ahora y sobre todo acercándose a Alejandra Gutiérrez va a ser un tema muy peculiar a seguir. No sé si vayan a ser muchos, si son muchos, si son pocos, también será una noticia, porque no es fácil llevarle la contra, en este caso, pues a quien en este caso pues es o pareciera ser la candidata del oficialismo. Platicaremos de esto y de otros temas en el siguiente bloque, Rita Zamora. Así es, bueno, pues vamos a hacer una pausa. Gracias, Miguel. Vamos a una pausa y regresamos enseguida, 8 de la mañana con 2 minutos. Síguenos en Twitter. @_en línea.
Son las 8 de la mañana con 47 minutos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Nada más, Miguel Zacarías, te saludo con muchísimo gusto de nuevo. Y nada más, si me lo permite rápidamente, tengo un reporte, antes de que se me olvide. Nos dicen que, hay vecinos del Rosario, tienen algunas quejas sobre algunos policías municipales que al parecer los están señalando con temas de prepotencia y lo que pudiera ser incluso la comisión de ahí de algún delito. Entonces, si me permites, pásame la ubicación, pásame el dato, la unidad sobre todo, para canalizárselo a la Secretaría de Seguridad Pública de forma directa para que lo puedan atender y lo puedan revisar, y si están cometiendo algún delito, pues que los detengan, los presenten ante la autoridad correspondiente. Pero aquí la parte más importante, que se dé la denuncia por parte de los propios, de los vecinos de la zona del Rosario, que están siendo afectados con esta situación. Ok, ahorita lo checo y se lo pasamos al secretario de Seguridad con mucho gusto. Miguel Zacarías, ahora sí, adelante. ¿Qué tal? Buenos días, Rita, buenos días, Fernando. Bueno, hay varios temas. Fíjate que esta nota en donde el PAN plantea esta iniciativa de la visibilización de la violencia, que le llaman violencia estética, que por cierto, al rato va a haber una rueda de prensa en donde va a estar la diputada Katia Soto, porque sí me interesa preguntarle qué es lo que, o sea, quiere que se visibilice esta violencia estética, y me parece un tema interesante en la construcción de lo que son los argumentos, y tiene que ver mucho con pues una cuestión muy actual que tiene que ver tanto Síguenos con en Twitter. el tema del @en ejercicio, línea. el tema de la activación física y los extremos que se pueden alcanzar, como el tema de la cirugía estética. No sé ustedes, digo, es un tema al que nos hemos acostumbrado y que nosotros mismos lo podemos practicar en nuestra familia o en nuestro círculo de amigos. Pues es algo que se da muy, muy constantemente, pues, valorar estos cuerpos bien cuidados o el ejercicio o el tema de la estética, las cirugías, pero no sé cómo podría, o sea, cuál sería aquí. Hay una forma muy clara en otro tipo de violencia en donde, o sea, puedes acreditar que alguien está ejerciendo una violencia contra alguien. Física, psicológica, en económica. en redes sociales, en económica. Habría que preguntarle hoy a la diputada. ¿Cómo acreditarlo? O sea, ¿cómo acreditarlo? Es decir, oye, alguien ejerce violencia psicológica o económica. Está muy claro, alguien ejerce violencia económica, sobre todo contra una mujer, pues no le das dinero, lo condicionas, etcétera. Hay formas de probarlo. Digital, pues ya también hoy hay leyes y disposiciones que tienen que ver con este asunto. Pero, por ejemplo, cuando hablas ya de ¿cómo ejerces violencia estética? O sea, ¿cuál sería la forma en que comprobarías que estás haciendo o cometiendo esta falta ya en los hechos? Es uno de los temas cuando hay una variante que le pones a alguna falta, algún delito, pues es cómo lo vas a comprobar, cómo acreditas en este caso que hay una violencia estética. E insisto, planteando esto como una posibilidad real y que se da. O sea, es decir, sí, hoy la sociedad tenemos nuestra escala para catalogar a alguien en la medida de su apariencia física, de sus capacidades y de si hace ejercicio o no hace ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tema es cómo ejerces esa violencia estética. Habría que preguntarle hoy a la diputada, porque bueno, pues no se trata nada más de plantear variantes en las leyes o endurecer penas,
sino de saber el cómo, o sea, cómo vas a acreditar O sea, dejar un poco más claro el planteamiento, ¿no? O sea, este asunto. Sí, así es. Sí, sí, me dicen, entraría como una especie de violencia psicológica siendo esta el género. No lo sé, o sea, digo, no sé si cuando esto lo presentó el pasado jueves en el Pleno del Congreso, e insisto, hoy está en la rueda de prensa del PAN como uno de los temas, pero sí, ¿cómo lo planteas, cómo lo llevas a la práctica? O sea, si alguien lo llegas y lo acusa, oye, me cometió violencia estética en contra mía, ¿cuál es la forma en que acreditas? Es un tema que me parece interesante, o sea, porque el tema como tal lo es y habla de muchas cuestiones que tienen que ver con la discriminación, estigmatización que se hace en nuestra Pero no sociedad. estaría ya encasillado en esto que te mencionan como violencia psicológica, violencia emocional. Es Pareciera decir, eso. cuando haces un juicio de valor en función de cómo luce una mujer o luce un hombre, al final de cuentas estás afectando su autoestima. Exacto. Es necesario catalogar esta nueva violencia estética. Digo, no sé, tendría que estudiar más a fondo. No, y pero además estudiarlo, pero también digo, al final esto va a tener una concreción y llama la atención porque no es lo mismo, o sea, porque es una propuesta que hace Ujú, una diputada del PAN. ujú. O sea, y esto lo destaco porque cuando una iniciativa la impulsa una diputada del PAN o un diputado del PAN, crece la posibilidad Sí, claro. de que pueda ser aprobada. ¿Por qué? Pues porque son la mayoría. Eh, y si ella la presentó y en un grupo del PAN en donde hay filtros, o sea, no cualquiera presenta o no hay no sé qué, ya se me ocurrió presentar esta, sino que hay que validarla, hay que pasarla por el tamiz del coordinador, sí me llama la atención cómo se va a abordar. Esto ya en su momento se le va a definir metodología a esta iniciativa de ley y me gustaría ver cómo es que a quién invitan, ya en la revisión, en la mesa de trabajo. quién propone, quién defiende y quién sustenta esta postura, porque, insisto, me llama la atención, además de eso, no es lo mismo que la presente la diputada de MC, o una diputada del PRI, o una de Morena, porque siempre habrá objeciones, lo sabemos, cuando cubro hay de entrada una objeción, Claro. pero si lo propone una diputada del PAN, siempre hay así como que, bueno, hay que buscarle el cómo sí se puede dar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí está ahí ese tema, insisto, sabiendo que es algo que es de la actualidad y que son actitudes con las que nos topamos todos los días, o incluso consciente o inconscientemente, algunos de nosotros las podemos practicar. Bueno, hoy le vamos a preguntar a la diputada Katia Soto sobre este tema. Y bueno, te decía Rita Zamora en el bloque anterior que va a ser muy interesante desde mi punto de vista ya en el tema ya de lo que es la grilla y lo que pasa en el interior del PAN. ¿Quién se atreve, literalmente podemos, quién se atreve a dar su respaldo o aparecer, ni siquiera aparecer con Alejandra Gutiérrez en el contexto? Digo, ella seguirá siendo alcaldesa y pues, tendrá reuniones institucionales que tienen que ver con su tarea diaria, pero ¿quién va a aparecer con ella cuando ande en estas giras que todos, bueno, quienes vemos desde afuera, sabemos que tienen que ver con un proyecto político personal, aunque ella no lo asuma así? ¿Quién se va a atrever a retratarse con Alejandra Gutiérrez en estas giras? Porque eso implicará pues que pues asume su posición dentro del Bronx. Hoy Alejandra Gutiérrez pues es una La oveja negra. sí podría Digo, cierto visto desde el tema no, oficialista, claro, ¿no? totalmente de acuerdo. O sea, hoy es eso, lo que ocurrió hace 6 años con Fernando Exactamente. Torres, pues era eso. Y cuando estaba Fernando Torres Graciano, pues quienes aparecían con él, pues eran los que no estaban en el oficialismo. Y quienes aparecían con Fernando Torres en aquel momento, hay que recordarlo, una de las que estaba cerca de él era la propia Livia Denis García Muñoz Ledo, un poco ahí Miguel Ángel Salim, el propio Jorge Espadas,
todos ellos que estaban cerca de Fernando Torres. Antes de salir del PAN, antes de que saliera del PAN, Ricardo Sheffield estaba ahí, en ese proyecto, y obviamente con Ricardo Sheffield, cuando estaba dentro del PAN, estaba todavía José Luis Enrique con él, y todos estos personajes ya están incrustados en algún cargo o en alguna posición, y bueno, ni qué decir de Livia Denis, que pues es Claro. la precandidata visible. Hoy están en esa circunstancia, por eso la pregunta es desde la otra perspectiva, hoy que Alejandra Gutiérrez juega ese papel de potencial rebelde, ¿sí? Pues, ¿quién se toma, como lo hizo Rolando Alcántara este fin de semana, una foto con ella? Insisto, Rolando Alcántara pues, tiene motivos para hacerlo, el diputado local. Vamos a ver quién más lo hace a lo largo y ancho de... O sea, ¿tú crees que no hay espacio para estar en un término medio, es decir, sin inclinarse hacia uno o hacia otro? No, bueno, habrá quienes sí que digan, bueno, pues mientras no aparezca, Posición neutral. o sea, quienes no aparezcan, mientras no aparezca con Alejandra Gutiérrez, a lo mejor no apoyan a Livia Denis. Pero pues, si no aparece con Alejandra, pues mientras te mantienes en neutralidad. Y ese va a ser un tema. El otro tema va a ser el papel que jueguen algunos que han estado cerca históricamente de la ahora Secretaría de Desarrollo Social y Humano, y que están ahora y que están cerca de Alejandra Gutiérrez en otra circunstancia, y que la coyuntura hoy pues, simplemente los pone ahí. Y uno de ellos es el secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, quien pues, no es un histórico cercano a Alejandra Gutiérrez, al contrario, ha estado mucho más cerca en su momento de Livia Denis García Muñoz Ledo, y hoy es ni más ni menos que el número 2 en Palacio Municipal. Entonces, bueno, entiendo que esa parte se puede sobrellevar porque no se mezclan una cosa con la otra, hasta donde sé, bueno, pues, ya para temas políticos y el proyecto del 2024, Alejandra Gutiérrez tiene su grupo cero, Daniel Campos, Jared González, Ricardo Alanís, ¿quién más? Se me escapa por ahí, alguien más. Por supuesto, seguramente su esposo, Eduardo Ramírez, debe estar ahí en ese círculo cercano. Entonces, bueno, y ahí no entra, hasta donde no entra Jorge Jiménez Lona, y se da en los grupos políticos y en los políticos que tienen un proyecto así y que tienen gente que es que no es de su grupo cercano, pero que le puede aportar algo, y Jorge Jiménez Lona pues ha aportado en temas de operación política. Le toca hacer pues mucho de este tipo de labor, a veces no sencilla, como lo que ocurrió con José Arturo Sánchez Castellanos, el tema de la famosa conciliación, Enrique Sosa, en fin, otro tipo de asuntos que son apagafuegos. Y entonces, bueno, pues son algunos detalles que hoy empezaremos a ver en esta realidad que tiene una fecha de caducidad. Faltan 5 meses para que esto se defina, pero, ojo, la alcaldesa dijo en una entrevista en fin de semana, donde dijo, sería un honor ser candidata a la gubernatura. La de Aguascalientes. La de Aguascalientes. Dijo, todavía no se define género. Hay que esperar a que se consumen las cosas. Hoy damos por un hecho porque Marco Cortés dijo que va a haber candidata a gobernadora, pero hay que esperar a que se dé un hecho. Hay quien especula, a mí me parece que no veo ese escenario. Oye, pues que ya dicen que va a ser mujer, ¿y qué tal si desde el seno más puede hacer la travesura dicen que es hombre? No me parece que haya esa posibilidad. Bueno, si la posibilidad existe, pero no creo que, porque sería una señal, pues es como cambiar toda la jugada, ¿no? Desde el CEN, que es quien tiene la facultad de la Comisión Permanente del CEN de definir qué género va para qué candidatura. Hay que recordar que hay 9 candidaturas, perdón, 9 gubernaturas en juego en el 2024, y ahí los partidos, la primera gran definición que van a tener, y esa dicen que es en mayo, es hacia dónde van.
Ok. Vámonos con la del estribo rápidamente, Rita Zamora. San Lunes. San Lunes, perdón. No es la del estribo, pues. Es la del estribo de este lunes. Adelante. No sé, Ya está. Ok, Sí, bueno, adelante. rápidamente. ¿Quién va a llegar más lejos, mi estimada Rita Zamora? Fernando Velázquez. ¿Quién llega más lejos? ¿Quién llega hasta la final de finales? El León del Arcamón en la CONCACAF Champions y en la Liga MX. O Alejandra Gutiérrez y su rebelión. A la final quiere decir a enfrentar la final en algunos de estos en los torneos que están en juego. La pones complicada. ¿Quién llega? O sea, ves y ahora hablo de, no de que la gane, simplemente Sí. que esté ahí en la final y que haya contienda. O sea, ¿te refieres a que Alejandra llegaría a lograr que haya una contienda Exacto, entre... que haya una contienda, no estoy diciendo que gane. entre ella y Livia. Livia. Sí. Y el León que llega a una contienda, ya sea en la CONCACAF Champions o en a ver, Pues yo de fútbol- arriesguense. Yo creo que León. Ok. Rita Yo de Zamora. fútbol no sé, pero la veo complicada en los dos. Comprométete, Rita Zamora. Ahorita arriésgate. Híjole. Pues sí, no sé de fútbol, pero yo creo que León. Muy bien. Yo ¿Tú? creo que hoy sí, también la veo así. Toño ha dicho, digo, no, pero en el momento dijo, creo que va a haber contienda y va. Bueno, podemos decir que Toño ya de antemano había dicho. Ya Pero todo había puede adelantado pasar. su Aunque no sabemos respuesta si Toño le. ya. Si mantendría todavía. Si Toño confía también en el Arcamón, en León. Confía en la Caramón, pero no Y en en Di Llorio y Bueno. Brian Rubio y Bueno. compañía. ¿Es cuánto, ¿no? Rita Zamora? Muy bien, gracias Miguel. Vamos Gracias. a hacer una pausa, 9 de la mañana con 4 minutos. Regresamos enseguida. Síguenos en Twitter. @en línea.